Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a resolver los ejercicios correspondientes a la serie número 3. Para esta serie van a tener que tener presente unos conceptos que ya desarrollamos en la serie 0, 1 y 2, como son la formación de moléculas, tanto la atomicidad, la nomenclatura y las fórmulas moleculares, como también la estructura electrónica del átomo, que esto se vio en la serie 1, los niveles, subniveles, orbitales, configuración electrónica, una tabla periódica, donde según la ubicación en la misma de cada uno de los elementos, tendrán distintas propiedades periódicas que tendrán relevancia para la formación de las moléculas, y los iones, la formación de iones, que puede ser tanto de cationes como aniones. Para repasar, sabemos que los electrones de valencia, cuando uno realiza la configuración electrónica de un determinado átomo, va a tener la capa interna, ¿sí?, que son los electrones más cercanos al núcleo y que no forman parte de interacciones con otros átomos, y los electrones de valencia, los que se ubican en las capas más externas. Cada elemento tendrá una tendencia a formar un cation o un anión según su configuración electrónica, según la distribución de sus electrones. Por ejemplo, el sodio, vemos que tiene una capa interna constituida por los electrones que están ubicados en los orbitales 1s, 2s y 2p, y a su vez posee un electrón de valencia, el cual se ubica en el orbital 3s. De esta forma, el sodio tenderá a perder este electrón, quedándose con esta capa interna llena. Y como recordamos de que todos los átomos van a tender siempre a obtener una configuración electrónica como igual al gas noble más cercano, en este caso, el sodio, si perdiese este electrón, obtendría configuración del neón, ¿sí? Lo mismo ocurre con el hierro. En este caso pueden ver que es un un elemento de transición, porque tiene electrones ubicados en el orbital 3d. En este caso podrá tener la configuración electrónica perdiendo solamente estos dos electrones. Formar un cation de carga 2 más y hierro 2 más. Entonces tendrá la capa llena 3D, quedará con esta capa solamente, o perderá un electrón extra, generando que obtenga esta configuración electrónica. Entonces siempre deben tener en cuenta y tener presente y tener claro cuándo un elemento tenderá a formar un cation y cuándo un anión. En base de esto es que se construyen los sistemas de punto de Lewis. En este caso, uno puede determinar, conociendo la configuración electrónica, los electrones de valencia de cada uno de los elementos y representar cada electrón de valencia con un punto alrededor del símbolo de ese elemento. Esta es la estructura de Lewis. Como vemos, esta es la estructura de Lewis para el flúor, para el sodio, cuando tiene un solo electrón de valencia, el magnesio tiene dos, el aluminio 3, etc. ¿Por qué es tan importante esta estructura de Lewis? Porque nos permite comprender mejor cómo se va a formar una molécula. Sabemos que una molécula es la unión de dos o más átomos, que pueden ser iguales o distintos. Esa unión que nos referimos es un enlace. Entonces, esos enlaces es un intercambio de electrones entre elementos. Esa unión puede ser de tipo iónica, es decir, esa unión o enlace, ahora vamos a referir a esa unión como enlace, pues un enlace tipo iónico o covalente. Comencemos con el enlace iónico, el cual básicamente es la interacción entre un cation y un anión. Recordemos que los elementos con baja energía de ionización tienden a formar cationes, y la energía de ionización es la energía necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Entonces, todos los elementos que tienden a formar cationes son los que tienen baja energía de ionización, o sea que entregándole poca energía podemos arrancar un electrón de su estructura. En cambio, los elementos con una afinidad electrónica muy alta tienden a formar aniones. Recordemos que la afinidad electrónica es la capacidad de ese átomo en incorporar un electrón en su estructura electrónica. Entonces,
por ejemplo, el fluoruro de litio, lo que tenemos acá es un elemento con la mayor afinidad electrónica de todos, y el litio, que es un átomo pequeño y que tiende a formar cation, es decir, que tiene una baja energía de ionización. Entonces, ¿cómo es el proceso para formar este enlace iónico? Consiste en un primer paso donde el litio pasa a litio más a través de entregar energía, es decir, que pierde un electrón. Ese electrón rápidamente es capturado por el flúor. Por lo tanto, tenemos ahora dos especies formadas, el catión litio más y el anión fluoruro, los cuales al interaccionar generarán este enlace tipo iónico. Siguiendo con los distintos tipos de enlaces, nos encontramos con el enlace covalente. En este caso, el enlace, los electrones que forman ese enlace, son compartidos por los átomos. ¿Por qué compartidos? Cuando uno hace un enlace iónico, o que se forma un enlace iónico en una molécula, el electrón va a pasar más tiempo cerca del elemento que sea más o que tenga una mayor afinidad electrónica. Entonces, en este caso, como vemos, el litio eh, tiende a perder un electrón. Entonces, este electrón, que es el que está formando parte del enlace del fluoruro de litio, estará mayor tiempo dentro de la estructura electrónica del flúor que del litio. Es decir, que cederá, o sea, el litio cederá completamente ese electrón para que el flúor incorpore. Entonces, no se comparten electrones en un enlace iónico, sino hay una cesión de ese electrón desde el catión hacia el del anión. En cambio, en el enlace covalente, los electrones que forman parte de ese enlace pasan una determinada cantidad de tiempo entre cada uno de los átomos que lo conforman. Esto se ocurre según cada tipo de elemento. Así que según el átomo, tenderá a tener una mayor cantidad de tiempo en los electrones que forman parte del enlace en su estructura respecto al otro, según cada tipo de elemento, según su afinidad electrónica y electronegatividad, que eso vamos a ver en un instante nada más. Como siempre deben tener en cuenta, todos los elementos con los que vamos a trabajar, todos los átomos con los que vamos a trabajar en la formación de enlaces, principalmente serán átomos que forman parte de los representativos. Cada uno de estos átomos podrán cumplir con la regla del octeto. Esta regla de octeto es que para un átomo que sea distinto del hidrógeno, tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Es decir, que se forma un enlace covalente cuando no hay suficientes electrones para que cada átomo individual complete su octeto. En cambio, el hidrógeno solamente debe incorporar un electrón extra para cumplir con su estructura, completar su estructura electrónica, que en este caso sería de 2 electrones. Según la cantidad de enlaces que se formen, podremos tener distintas características de ese enlace. Por ejemplo, si se comparte solamente un solo par de electrones, es decir, en cada enlace, en este caso tenemos un par de electrones. Entonces, los enlaces podrán ser enlaces simples, enlaces dobles o enlaces simples, dobles o triples. Cada uno de estos enlaces tendrá distinta energía. Esa energía se mide como la energía necesaria para romper ese enlace, para romper esa unión entre los dos átomos. Entonces, no es claro pensar que se requerirá mayor energía para romper un triple enlace entre dos átomos de una molécula respecto a un simple enlace. Esto, a su vez, interfiere o determina la longitud de ese enlace. Un enlace simple, podemos ver que si solamente hay una unión entre dos átomos, esa distancia de enlace será mayor respecto a si hay una doble unión o una triple unión. Esto lo podemos ver acá, por ejemplo, en el enlace carbono-carbono tiene una longitud de 154 ppm, picómetros, perdón, mientras que a medida que se incrementa el orden de enlace, o sea, enlace simple, enlace doble y enlace triple,
disminuye esa distancia entre los átomos. O sea, si hay un triple enlace, hay una mayor cantidad de electrones que están interviniendo en ese enlace, por lo tanto, los átomos tenderán a estar más cercanos entre sí y permitiendo la transferencia de esos electrones. A su vez, las propiedades entre un compuesto iónico, es decir, un compuesto que esté formado por enlace iónico respecto a un covalente, difieren. Esto lo pueden ver resumido en esta tabla, donde a tener en cuenta, por ejemplo, los sólidos iónicos, como el cloruro de sodio, los compuestos, perdón, iónicos tienden a ser sólidos, mientras que los compuestos que forman enlace covalente tienden a ser líquidos. Y otras características que pueden ver aquí. ¿Qué es la electronegatividad? Que eso lo mencioné anteriormente. Es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones que formen parte de un enlace. Hay que tener en cuenta, que esto lo voy a resumir más adelante, que no es lo mismo afinidad electrónica que electronegatividad. La electronegatividad está vista desde el punto de vista de enlace. Es decir, dos átomos que están formando un enlace, el que sea más electronegativo tenderá a atraer más hacia sí los electrones de ese enlace, ¿sí? Aunque esto tiene igual comportamiento que la afinidad electrónica, pero los conceptos son distintos. La afinidad electrónica es la atracción de un átomo aislado por un electrón adicional. ¿Sí? Incorpora un electrón que en su estructura, pero en un sistema aislado. ¿Sí? Esto se puede medir experimentalmente, mientras que la electronegatividad es cuán capaz es ese átomo que está enlazado con otro, es decir, que está formando un enlace para atraer los electrones que están siendo compartidos. Este valor, en cambio, no se puede medir, ¿sí? Esto tiene que tener en cuenta, aunque el comportamiento en cuanto al el crecimiento de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en un mismo grupo y en un periodo es similar, no deben confundirse, que son conceptos muy similares, pero lo que representan es totalmente distinto. La afinidad electrónica, entonces repito, es en un átomo aislado, la capacidad de traer un electrón de un átomo aislado, mientras que la electronegatividad es la capacidad de ese mismo átomo, por ejemplo, pero que está formando un enlace con otro para atraer los electrones que están formando parte de dicho enlace. Para resumir, un enlace iónico, los electrones de un átomo son cedidos, esto es lo importante, a otro, debido a que hay una gran diferencia de electronegatividad. Esto como regla general, en algunos casos puede variar, pero siempre que las diferencias de electronegatividades sean mayor a 2, es que está en presencia de un enlace iónico. Por ejemplo, que esto también lo vamos a ver en los ejercicios, pero sabemos que el cloruro de sodio, acá tenemos el cloro y acá el sodio, es un compuesto iónico, ya que la diferencia es mayor. La diferencia de las electronegatividades entre ellos es mayor a 2, 3 y 0,9. Entonces, de esta forma, con esta tabla, ustedes pueden determinar cuándo se van a formar enlaces iónicos. Pero si ustedes vienen siguiendo la materia, saben que los elementos que forman parte del grupo 1 y 2 de la tabla periódica tienden a formar cationes, esto lo saben por su configuración electrónica, mientras que los elementos grupo 7 y 6 tienden a formar aniones. Entonces, es más sencillo para usted determinar cuándo se va a formar un enlace iónico y un compuesto iónico. Generalmente va a ser entre los átomos que se encuentran en el grupo 7 interaccionando con elementos grupo 1 y 2. Siguiendo este mismo concepto de la diferencia de electronegatividad, es que vamos a tener dos tipos de enlaces polares. Tenemos enlaces covalentes. Será enlace covalente polar y enlace covalente no polar. Un enlace covalente polar es cuando los electrones pasan más tiempo alrededor de un átomo que del otro, pero que esto se debe porque la diferencia de electronegatividades entre los átomos que conforman esa molécula es menor a 2, pero es muy pequeña.
y la diferencia está en que el que sea un poco más electronegativo que el otro es el que tenderá a atraer hacia sí más tiempo ese electrón. Recuerden que eso no se dejan, acá no hay una cesión de electrones, sino acá se comparten. En un enlace covalente, los electrones se comparten entre dos átomos. Mientras que en un enlace covalente no polar, los electrones son compartidos de forma equitativa entre los átomos. ¿Sí? Acá el electrón pasa en promedio la misma cantidad de tiempo formando parte de la estructura electrónica de cada uno de los átomos que conforman esa molécula. Esto se debe a que las electronegatividades son iguales entre cada uno de los átomos que conforman esa molécula. Esa puede ser porque son dos átomos iguales o son dos átomos distintos pero con igual electronegatividad. Ahora comenzando con una serie de ejercicios, vamos a empezar con el ejercicio 1, perdón, en la cual piden que se dibuje una curva de energía potencial para la molécula de cloro. Este diagrama indique la longitud del enlace y la energía de disociación. En este caso, las curvas de energía potencial generalmente tienen esta forma, donde se grafica la energía en función de la longitud. Y lo que ustedes pueden apreciar en este esquema, que lo saqué del libro del Chang, es que si tenemos dos átomos que vienen del infinito, que están separados, ¿sí? Empiezan a acercarse, se acercan más, empiezan a interaccionar sus nubes electrónicas hasta que se forma un enlace. En este caso tenemos el cloro, que será, como los dos átomos son iguales, se formará un enlace covalente de tipo no polar. ¿Bien? Este será cuando se alcance el mínimo de energía potencial, es cuando la molécula estará formada y se alcanzará la mayor estabilidad. Esta será la energía, como ustedes pueden ver, es una energía negativa, pero en este caso le dicen la energía de disociación, es decir, es un valor positivo porque es la energía que se debe entregar para romper ese enlace formado. Entonces esta será la energía de ese enlace y esta es la longitud. Entonces acá ustedes lo que tienen que colocar es el valor, en este caso 1,94 Armstrong. En el ejercicio número 2 nos pregunta, ¿qué relación cualitativa puede establecer entre las diferencias de electronegatividades y polaridad de enlace? Esto es lo que acabo de repasar, es que como por regla general, y esto está representado en este esquema que saqué del teórico, donde está el porcentaje de carácter iónico en función de la diferencia de electronegatividades. Podemos observar que cuando este valor es mayor a 2, es que hay una mayor carácter iónico dentro del enlace, mientras que si es menor, o cuanto menor sea esta diferencia de electronegatividad, mayor será el carácter covalente que se forme, ¿sí? Pero como regla general, si es mayor a 2 la diferencia entre electronegatividades, será iónico, si es menor, será covalente. Y ustedes después deberán determinar si es covalente polar o no polar. En el ejercicio 3 nos piden que ordenemos los siguientes elementos en forma creciente de electronegatividad. Para este ejercicio solamente deben tener presente los valores de electronegatividad que están resumidos en esta tabla y pueden ver que el crecimiento, como se indica en esta flecha, es en un periodo desde izquierda hacia derecha, es decir, a medida que aumenta el Z, y un crecimiento en el grupo a medida que disminuye el Z. Con esta misma tabla pueden resolver el ejercicio número 4, ya que les piden que ordenen los siguientes enlaces en orden creciente de polaridad. Recordemos que la polaridad deben tener en cuenta la diferencia entre las electronegatividades de cada uno de los átomos que conforman el enlace. Solamente resolver el inciso A para que ustedes puedan, con este mismo procedimiento, resolver el B y el C. En este caso, el enlace entre el plomo y el cloro tiene una diferencia de electronegatividad de 1,1. Por lo tanto, sabemos que es un enlace del tipo covalente polar. Luego, entre plomo y plomo, la diferencia es 0, tienen igual electronegatividades,
entonces sería un enlace covalente no polar. Aunque en realidad, como son elementos metálicos, el enlace que los une es del tipo metálico. Y por último, entre el plomo y el carbono, la diferencia es de 0,6. Entonces, el orden creciente es el enlace plomo-cloro es mayor respecto al plomo-carbono y respecto al plomo-plomo. Bien, para continuar, en el ejercicio 6 nos pide que dibujemos la estructura de Lewis para cada una de estas especies. Este ejercicio también estará resuelto por los profesores seguramente, pero yo les dejo algunas formas o algunos aspectos a tener en cuenta para poder resolver cada una de estas estructuras. En el caso de este compuesto, donde tenemos silicio y 4 hidrógenos, sabemos que la estructura de Lewis del silicio es esta, debido a que tiene 4 electrones de valencia y que cada hidrógeno tiene solamente uno. Entonces formará un enlace simple entre silicio e hidrógeno. Algo similar se puede resolver para el agua y para este óxido de potasio. ¿Sí? En cambio, cuando tenemos este anión, donde tenemos el cloro y el oxígeno, debemos tener en cuenta las cargas negativas que están formando parte. En este caso sabemos que el cloro será el átomo principal, ya que tiene en su estructura 3 pares de electrones no enlazantes. Los pares de electrones no enlazantes, como bien lo dice el término, no forman parte de los enlaces. Acuérdense que siempre forman parte del enlace los electrones de valencia. Vemos que también tenemos 2 cargas negativas. Entonces, lo que ocurre acá es que el cloro está cediendo un par de electrones no enlazantes a cada uno de los oxígenos con el fin de que cumplan con la regla del octeto. Bien, como bien se puede ver aquí. Lo mismo se puede ver para este compuesto donde tenemos cloro, oxígeno y nitrógeno. Debemos determinar quién va a ser el átomo principal. Lo será el nitrógeno. ¿Por qué en este caso el nitrógeno? Ya que posee un par de electrones no enlazantes. También podrá ser el cloro, pero en este caso el cloro prefiere, debido a las diferencias de electronegatividades, incorporar o formar un enlace con uno de los electrones de valencia del nitrógeno y así completar su octeto, y lo mismo con el oxígeno. Al tener 3 electrones de valencia por parte del nitrógeno, podrá compartir 2 con el oxígeno y uno solo con el cloro. Entonces, la estructura de la molécula será esta, formando un doble enlace de oxígeno simple con el cloro y preservando su par de electrones no enlazantes. Ahora hay un caso muy particular, que es el amonio. En este caso estamos viendo el nitrato de amonio. El nitrato es un anión, tiene una carga negativa, mientras que el amonio es un derivado o una especie que se forma por la incorporación de un protón o un hidrógeno extra al amoníaco. Para tener en cuenta, en este caso, vamos a desarrollar la del nitrato y en una pirmina siguiente, la del amonio. Vemos que el nitrógeno está unido, como podemos ver acá, a 3 oxígenos y posee una carga negativa. ¿Por qué ocurre esto? Lo que ocurre es que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Hay una carga negativa que viene del anión nitrato. Entonces tenemos 5 electrones de nitrógeno y tenemos 3 oxígenos por 6 electrones de valencia y una carga negativa. Entonces hay 24 electrones formando parte de esta molécula o de este anión. Entonces se requieren de 32 electrones para que todos cumplan con la regla del octeto, es decir, 8 electrones por 4 átomos. Entonces se deberán formar 4 electrones. Sin embargo, vemos que el nitrógeno puede formar solamente 3 electrones, lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. ¿Qué sucede? Que el nitrógeno cederá parte de sus electrones no enlazantes para que se forme un enlace extra con cada uno de los oxígenos. Sin embargo, como todos los oxígenos son equivalentes entre sí, lo que ocurrirá será que
se generarán estructuras de resonancia. Estas estructuras de resonancia será que el nitrógeno formará un doble enlace con un oxígeno y un simple con cada uno de ellos y hará una resonancia de carga. Es decir, que en un instante tendremos esta estructura, ¿sí? Entonces formando doble con este y simple con cada uno de este. Y en un instante siguiente tendremos esta estructura, donde ahora está formando un doble enlace con este y simple con cada uno de estos. Y la última estructura que será posible será un doble con este y un simple con cada uno de ellos. Esto se debe a que cada oxígeno es equivalente entre sí. Entonces el electrón que está resonando, o sea, que está saltando en cada uno de los electrones, de los oxígenos, perdón, es equivalente. O sea, le da lo mismo estar en este, que en este, que en este. Entonces, estas tres estructuras son iguales en cuanto a energía, en cuanto a estabilidad, y ocurren las tres al mismo tiempo. O sea, en un instante ocurre esta, luego esta y luego esta, y van repitiéndose. Los enlaces de línea punteada significa que lo que estoy diciendo, los tres oxígenos son equivalentes entre sí, entonces podemos formar un doble enlace con cualquiera de uno de ellos. En la carga negativa que se genera como consecuencia de que el nitrógeno está formando 4 enlaces, acuérdense que solamente puede formar 3, y el tercero lo forma con su parte de electrones no enlazantes. Quedan 2 oxígenos sin completar su octeto, pero que ambos quedan con un electrón sin aparear. Entonces la carga formal es uno extra del nitrógeno que se dio a sus electrones y uno por cada uno de los oxígenos, siendo la carga formal -1. El amonio, como es un caso particular, pero muy presente, más en la naturaleza se encuentra generalmente como amonio y no como amoníaco, se debe a que el amoníaco posee esta estructura de Lewis, forma 3 enlaces simples con cada uno de los hidrógenos, cumple con su regla del octeto, pero viene un hidronio, ¿sí? Sería la especie, o un protón, como se conoce comúnmente, que es un hidrógeno al que le quitaron un electrón. Entonces, esta especie es muy reactiva, ya que necesita un electrón. O sea, en este caso vemos que tiene un único electrón y lo perdió. Esta especie, al ser sumamente reactiva, interacciona muy fuerte con este par de electrones libres que tiene el nitrógeno, donde forma un nuevo enlace. De esta forma el hidrógeno se estabiliza, recupera el electrón que había perdido y le cede, como se dice entre comillas, esta carga negativa al nitrógeno. Es decir, que el nitrógeno tiene la capacidad tanto de soportar una carga positiva como una carga negativa. Así soportar, me refiero a que en este caso al ceder este par de electrones, tiene una vacancia de electrones, tiene una deficiencia, pero que lo está formando, está cediendo al ser un enlace covalente a este hidrógeno que se incorpora. No hay una neutralización, sino que esta nueva especie, este amoníaco, cuando este amoníaco, perdón, se incorpora a esta especie cargada, que es este protón, va a generar esta nueva especie, ¿sí? El amonio, donde el nitrógeno será el que mantenga esa carga positiva. El carbonato de calcio ocurre algo muy similar a lo que vimos recién con el nitrato, donde hay una resonancia de carga. Y en sí, este compuesto, un compuesto iónico, porque la interacción que ocurre es una interacción netamente electrostática, o sea, una interacción entre un cation y un anión, y a su vez tienen la misma cantidad de cargas. En este caso sería 2 más y en este 2 menos. La forma de escribir las estructuras de resonancia son exactamente lo mismo. Estará formando un doble enlace acá, en otro instante acá y en otro instante acá. Idem al nitrato. Ahora pasando al ejercicio número 8, nos dan 3 compuestos, ¿sí? En este caso será cada uno de ellos formando distintos tipos de enlaces, donde si dibujamos las estructuras de Lewis, veremos que son estas, y si lo pasamos en un esquema donde podemos ver los enlaces formados, serán cada una de ellas. Que vemos que para esta estructura, para esta molécula, hay una mayor cantidad de enlaces simples, no se evidencian ni enlaces dobles ni enlaces triples. Para esta hay un enlace doble entre un carbono y un oxígeno, y aquí hay un enlace
triple, 1, 2, 3, un enlace triple. Entonces nos pregunta, ¿cuál de los enlaces carbono-oxígeno es el de mayor longitud y cuál el de menor y cuál el de mayor energía? Esto es como una regla para acordarse. Aumenta el orden de enlace, disminuye la distancia de enlace, pero aumenta la energía. Acuérdense, cuanto más enlaces formen, significa que hay una mayor interacción o transferencia, o se comparten, perdón, más electrones entre cada uno de los átomos, entonces deben estar más cerca entre sí. Entonces, este tendrá la mayor longitud de enlace, este compuesto, porque tienen todo enlaces simples. O sea, perdón, estamos analizando solamente el carbono-oxígeno. El carbono-oxígeno, en este caso, es un enlace simple, entonces tendrá la mayor longitud porque es un enlace simple, pero tendrá menor energía. Recuerden que la energía de enlace se refiere a una unidad de cuán estable es ese enlace, y cuánta energía debo incorporarle, ¿sí? O darle, entre comillas, a esta molécula para romper este enlace. En cambio, acá hay un nivel intermedio de energía y longitud, porque es un enlace doble, pero acá está el más interesante, donde tenemos la menor longitud de enlace, pero la mayor energía. O sea, energéticamente es muy costoso, o sea, se debe entregar al sistema mucha energía para romper este triple enlace. En el inciso B nos preguntan cuál es el orden de enlace carbono-oxígeno en cada uno de ellos. En este caso será un enlace simple, entonces es orden 1, este será un orden 2 y en este un orden 3. Y por último nos preguntan cuál de los elementos, el oxígeno o el carbono, tiene una mayor electronegatividad, y esto lo pueden sacar directamente de la tabla. Pero sabemos que el oxígeno posee una mayor electronegatividad respecto al carbono. ¿Y qué tipo de enlace están formando? Están formando un enlace covalente, pero será un enlace covalente del tipo polar. Es decir, que estos enlaces, cada uno de ellos, sabemos que los electrones que forman parte del mismo estarán mayor cantidad, una porción mayor de tiempo, cercanos a la estructura electrónica del oxígeno respecto a la del carbono. En el ejercicio número 11 dice, para las especies de catión nitrato y el nitrato, catión nitrito y el nitrato, ¿cuál de los compuestos anteriores posee mayor orden de enlace? Esto también creo que aparece en un ejercicio de los extra, porque vamos a desarrollarlo de esta forma. Primero analizaremos el anión nitrito. El anión nitrito posee 5 electrones de valencia de nitrógeno y 6 del oxígeno. Por lo tanto, tenemos una carga extra y hay una carga negativa, obviamente, tenemos 18 electrones. Entonces lo que debemos colocar siempre es el elemento menos electronegativo en el centro de la molécula. En este caso será el nitrógeno, a sus costados estarán los oxígenos, ya que poseen una electronegatividad mayor. Luego deben hacer la mayor cantidad de enlaces que se puedan entre cada uno de los elementos, en este caso será el enlace simple, y cada uno posee un electrón sin aparear. Entonces, ¿qué ocurre? Que este nitrógeno generará un nuevo enlace con cada uno, con un oxígeno. De esta forma, si forma este enlace con este oxígeno, este seguirá teniendo una deficiencia de electrones. Pero ¿qué es lo que le impide formar este doble enlace con este respecto a este? Nada. Por lo tanto, se generará una estructura de resonancia. Es decir, tendremos estructura de resonancia de este tipo. En un instante se formará este doble enlace entre este nitrógeno y este oxígeno, y luego, un instante siguiente, con este otro oxígeno. Debido a que hay una carga negativa extra, permite la estabilidad del oxígeno que no está formando ese doble enlace. ¿Cuál es el orden de enlace? En este caso tenemos orden enlace 1 y este 2, entonces la forma de calcularlo es el orden de enlace, cada uno de los enlaces que estén presentes dividido 2. Tenemos orden de enlace 1 porque es un enlace simple y este es doble, entonces 1 más 2, 3, dividido 2 es igual a 1,5. Siempre que se forme estructura de resonancia, el orden de enlace generalmente tiene valores
no enteros. En cambio, para el catión nitrito, ahora tenemos una deficiencia de electrones, ya que solamente contamos con los electrones de valencia y ocurre que hay una deficiencia de electrones. No hay una carga extra como en el anión. El procedimiento es exactamente el mismo, solamente que aquí el nitrógeno cederá sus pares de electrones no enlazantes para formar un nuevo enlace con algunos de los oxígenos y así formen o completen su octeto. Es decir, que el nitrógeno cede ese par de electrones y la estructura es de doble enlace con cada uno de los oxígenos, acá, generando un orden de enlace 2. ¿Sí? Sería 2 más 2, es 4 dividido 2, 2. Entonces el orden de enlace es 2 para el catión. En cambio, para el nitrato, que eso ya lo vimos anteriormente en otros ejercicios, tenemos un orden de enlace que será 2 para, en el caso, acá tenemos estructura de resonancia, obviamente. Tenemos que cada oxígeno tendrá formando en un instante un enlace simple con el nitrógeno y uno solo oxígeno podrá formar un doble enlace. Entonces, el orden de enlace es 1,33. Como podemos ver, esta estructura tendrá un orden de enlace menor respecto al anión y respecto al catión nitrito.